Para que no irnos tan lejos, el ingeniero Riobó tuvo que ver con la construcción de los segundos pisos. Hemos hecho... Mira, la parte que hizo López Obrador, ¿no? No, y las demás. ¿Y lo demás? Todos los segundos pisos han sido diseño nuestro, de Grupo Riobó, mía, del despacho. Sí, sí. Aunque la gente ha querido involucrarme en la construcción. Ojalá, porque pues me iría muy bien económicamente, ¿no? Riobó, diseño... El diseño es diseño completo. Diseño integral de proyectos. Exacto, así es. Tiene aparte una consultoría para la coordinación y supervisión de construcción de obra. Así Estoy es. leyendo aquí. Muy bien, está bien. Está servicios de gerencia de proyectos, Así dirección, coordinación y supervisión de la construcción de proyectos. Así es. Servicios de refuerzo de estructuras existentes. Son diferentes empresas. Son empresas que son que se especializan en cada una de las áreas de la ingeniería, de la construcción, pero no construimos. Usted ha estado cerca de Andrés Manuel López Obrador de tiempo atrás. Déjeme decirle la historia. La historia fue que empecé con los segundos pisos de Andrés Manuel López Obrador y fuimos la empresa que podía hacerlo en el tiempo que se requería y con el sistema que teníamos. Ya teníamos nosotros en nuestra empresa cerca de 80 pasos a desnivel en el Distrito Federal antes, en los sexenios anteriores. Correcto. Y teníamos mucha experiencia, y tenemos mucha experiencia en elementos prefabricados, preesforzados, patentes, etcétera. Y eso fue lo que pues animó, decidió en la selección, porque éramos varios calculistas que podíamos hacerlo, y los demás daban tiempos mucho más largos, y nosotros nos pudimos constreñir al tiempo que se requería, porque una obra en una ciudad no puede alargarse mucho tiempo, porque eso es terrible. ¿Concursaron por esa obra o fue designación directa, no? Sí, había un capítulo en la forma de contratación donde no se requería concurso si se tenían las patentes y las cosas que se demostraban. ¿Qué es el caso? Que es en mi caso. Ese fue mi caso. La patente del método de construcción pronto y expedito. El sistema, mire, las ballenas, etcétera, eso es parte. Esa es parte de nuestra experiencia. Empezamos haciendo... ¿Usted inventó las ballenas estas que...? Pues más que inventó, sí, las echamos a andar. Los concretos preesforzados en puentes carreteros no tienen mucha importancia los aspectos, y por otro lado los sistemas constructivos. Aquí lo importante es poder trabajar en la noche, transportar las cosas en la noche y no molestar, o molestar lo menos posible, a la ciudad. Y ustedes pueden ver que el segundo piso, no nada más el que se hizo en la primera etapa de Andrés Manuel López Obrador, sino con Ebrard y con Peña Nieto en el Estado de México, en el viaducto Bicentenario. Eso lo hicimos también nosotros. Oiga, por cierto, ha habido quejas de usuarios del segundo piso que se inunda. Cuando no hay mantenimiento... no hay buen mantenimiento, si no hay drenaje. Hay drenaje, pero si se tapan, hay que destaparlos. Hay hojas y cosas, hojarascas y cosas de tipo. Sucede en las mejores casas. Sí, porque dice, es el colmo, un segundo piso que se inunda, por Dios. Sí. Qué mal hecho estuvo. No es un problema de mal hecho, es un problema de falta de mantenimiento. Pero en ciertas zonas, no en todas. Ingeniero, se abre la convocatoria tiempo atrás para el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o el nuevo aeropuerto internacional de México. Así es. Y usted desde entonces estaba interesado y de hecho participó. Participamos, bueno, mi empresa es una empresa grande, y entonces de alguna manera sí quisimos interesar, pero hubo muchas limitaciones. Primero, que teníamos que asociarnos con empresas extranjeras. Eso ya no me hizo mucha gracia, porque bueno, yo siempre he defendido la ingeniería mexicana, la ingeniería local, cosa que hoy en día la ingeniería mexicana está hecha a un lado. ¿Usted concursó para hacer qué? Pistas? Bueno, lo que nos habían invitado a ese concurso, pero ni siquiera llegamos a ya en las primeras de cambio nos eliminaron y ya no seguimos. Pero para hacer pistas. Para el concurso, que ya no me acuerdo, creo que eran pistas. Eran pistas. Creo que era una pista. Y sí. Y lo perdió. A ver, ahí le va la pregunta con jiribilla. No lo perdí. Ahí le va con jiribilla. No lo perdí, no concursé, porque no me dejaron concursar, es la diferencia. Y entonces, de puro coraje. Yo no ¿Y de puro coraje se va usted? No, que puro coraje. No puse ninguna cifra. No, y cuando ya me enteré
bien del proyecto, dije, no va a poder funcionar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, ingeniero? Mire, ¿El suelo? El suelo es un suelo, una arcilla en la Ciudad de México. El lecho del agua. Casi sin soldadura, muy poco consolidado. La Ciudad de México sufre hundimientos regionales debido al bombeo de agua, a la extracción de los pozos en toda la área metropolitana. Ajá. Donde más se dio en un principio, hace muchísimos años, pues fue en el centro de la ciudad. A medida que los edificios, los pesos de los edificios consolidaban, los hundimientos regionales se iban disminuyendo, pero no anulando. Bajaban a 15, 20 centímetros por año. ¿No? ¿Por eso está bufado el Ángel de la Independencia? No bufado, es que el Ángel tiene pilotes de punta. Ajá. Pilotes de punta de madera, ajá, que se usaban mucho en aquel tiempo. Se estaba apoyando en la primera capa dura que hay en esa zona. Donde está el nuevo aeropuerto no hay esa capa dura. La arcilla llega a 70, 80, 90 metros sin capa dura. Es por ello que no hay forma de meter pilotes. ¿Han estado poniendo pilotes y se les van? Sí, son pilotes. ¿Y se les están yendo? No, pues claro, son pilotos que están ahogados ahí. Es un sistema de los holandeses que no le veo no lo veo ni pies ni cabeza, ¿no? Y esto vuelve más costoso. Yo le digo, los holandeses son expertos, pero no pueden combatir el problema del hundimiento regional. Ese es a lo que me refiero. Es decir, hay que hacer trabajos previos para desalojar el agua. Hay que consolidar, hay que tratar que tenga cierta compactación el suelo, cierta consolidación el suelo, porque ahorita no está consolidado. Y claro, lo han hecho y eso requiere tiempo. ¿Es el mismo suelo que en el aeropuerto Don Benito Juárez actualmente? ¿Es el mismo Son las mismas arcillas, lo que pasa que ahí ya está consolidado. El Benito Juárez ya tiene cerca de 7, 8 metros de pavimento que se ha dado de las pistas. Porque constantemente se está hundiendo. Que se está hundiendo constantemente. Y como la pista es, en este caso, son de 5 kilómetros o 4 kilómetros, pues no se hunde uniforme. Se empieza a hundir y es una especie de una ola, ¿no? Y hay que estarle dando entonces mantenimiento. Hay que nivelar, hay que repavimentar, etcétera, etcétera. Es lo que se ha hecho en la ciudad. ¿Y es el riesgo que se correría en caso de continuar la obra en Texcoco? Ese es el riesgo que van a tener. Es un costo. Vamos a manejarlo, que en ingeniería muchas cosas se pueden, pero esto es un costo muy grande de mantenimiento. No estamos hablando de aeronáutica en este momento, estamos hablando de construcción ingenieril. Así es. Pistas. Grave problema hacer las pistas ahí por el problema de hundimientos. Y luego hay otros problemas. Y esto va a implicar hundimientos. Sí, va a haber hundimientos. Tarde o temprano. No, irremediable. Son hundimientos que se sacan por año. El Instituto de Ingeniería de la UNAM tiene curvas de consolidación de las zonas de hundimientos regionales y la parte donde más se hunde es justo en la zona de Texcoco. Ingeniero, ¿por qué defender Santa Lucía en este momento? ¿Por qué? No, esto no es en este momento, esto ya lleva 3 años. Incluso hice un librito, no hace 3, este libro hace de año y medio, 2 años, pero hace 3 años presenté el proyecto de Santa Lucía. ¿Por qué Santa Lucía? Primero, porque históricamente en México se ha visto muy difícil poner un aeropuerto donde uno cree que es lo mejor, porque vienen las expropiaciones, vienen los problemas. Todos conocemos la historia del aeropuerto que falló con los machetes y las épocas de Vicente Fox. Así es. Correcto. Entonces ya queda un sabor de boca difícil. Decir, voy a hacer un aeropuerto donde a mí me dé la gana. No va a ser tan fácil. Es que no es así, ¿verdad? No, entonces lo que se me ocurrió es buscar uno que ya es un aeropuerto, que ya el uso de suelo ya está, ya no hay gente que diga, eso no puede ser aeropuerto, esto es otro tipo de uso, pero no el aeropuerto. Actualmente es la base aérea de la Fuerza Aérea Mexicana. Es la base aérea de la Fuerza Aérea Mexicana. Yo les entregué unas cosas para esto, de cómo mantendríamos esa base aérea. Las demás, porque además de base aérea hay otras instalaciones militares que si no se respetarían. Esas sí se tenían que ceder al nuevo aeropuerto
ahí, y esas partes se irían a otro sitio, ¿no? Que son cosas de tiro, de municiones, de armas y de paracaidismo, etcétera, etcétera, que tiene. Ahora, ese piso tiene esa zona tiene vocación para aeropuerto, queda muy claro. Es un uso de suelo que lleva ya más de 40 años como aeropuerto. Como tal. Ahora, ahí la idea sería, si la sociedad cuando sea consultada decide que mejor se construye el aeropuerto en Santa Lucía y no que continúe el de acá, hay muchos problemas alrededor. Santa Lucía vendría siendo una terminal aérea internacional, hasta donde entiendo. Sí, bueno, así lo pensamos. Pensamos que preponderantemente los vuelos de larga duración, porque eso de nacional e internacional, pues estamos a hora y media, a hora de 3/4 de Estados Unidos. Sí, bueno, sí. En Texas, ¿no? Pero vamos, lo que viene de Europa, lo que viene de Asia. A 4 horas de Tijuana, que es México. O sea, no podemos hablar más bien de preponderantemente o de larga duración, de más de 6 horas, sería mejor ese aeropuerto, un aeropuerto más lejano, pero además del aeropuerto internacional, pasar la aduana y la carga aérea. Porque la carga aérea también es un problema que tenemos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Vienen muchos aviones de carga. Y además, la aduana ahí mismo, vienen equipos, cosas de aduana al aeropuerto. Sí. Entonces me parece que está muy congestionado en el tráfico terrestre. No nada más aéreo, correcto. Terrestre. A eso entonces, quiero ir. Pensamos que ahí en Santa Lucía puede estar la carga aérea, puede estar la aduana y una terminal con 2 pistas que sí se pueden tener aterrizajes simultáneos porque van a esar suficientemente distanciadas una de otra, ¿no? Aquí nosotros la propuesta es de 1,5 kilómetros, 1,500, que es bastante para poderlo hacer. De tal manera que con esas 2 pistas, más la de la Ciudad de México, sí se desahoga. Es decir, el proyecto incluye Santa Lucía, más la Ciudad de México, más el que actualmente opera en Ciudad de México, y olvidarnos así entonces de Texcoco. Si dicen, no, que Santa Lucía está muy lejos, bueno, está muy lejos para el que vaya muy lejos, pero relativamente lejos, porque la palabra lejos en México es muy diferente. Sobre todo que a mí me lo dicen como los segundos pisos. A mí y a usted me dice, yo estoy en Polanco y tengo que ir a un hospital, a lo mejor me conviene más Ángeles del Pedregal que el ABC del observatorio. Hago menos tiempo y está mucho más lejos. Bueno, es que ahí viene el problema. Entonces, el chiste es la vialidad. ¿Cómo puedo llegar a uno y cómo puedo llegar a otro? Solamente con una vialidad dedicada, exclusivamente. Dedicada para la liga entre un aeropuerto y otro. Exacto, que a eso son me refiero. 40 kilómetros aproximadamente, 40 y tantos kilómetros, más o menos. Entre el aeropuerto actual y el de Santa Lucía. El que llega de París y va a ir a Culiacán, Sinaloa, tiene que venir a la Ciudad de México y de ahí tiene que regresar, tiene que venir a Santa Lucía, por ejemplo, viene de París, ahí baja, ¿qué? Carga con sus maletas de vuelta y etiqueta sus maletas y en un sistema automatizado lo va a llevar ya ahí tengo algunos dibujitos, cosas que podría funcionar, porque todo hoy en día la vialidad es el circuito mexiquense y otra vialidad que también es un circuito rápido. Entonces ahí se puede poner un sistema elevado, un segundo piso de puro transporte de este tipo, que o pueden ser camioncitos con maletas y todo, o puede ser tren. Me explico, todo depende del tiempo y el costo. Ahí tenemos los dos costos. A ver, ayer en la noche, ya tarde, terminó la reunión, al ingeniero Jiménez Espriu, le presentaron el Colegio de Ingenieros de México, Ascensión Medina Nieves, el presidente, y su grupo presentaron un diagnóstico. Sí. Tanto la academia como el colegio y como la agrupación esta de ingenieros presentaron lo mismo. Bueno, la misma conclusión. La conclusión es que debe continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Es lo que dicen, sí, claro. Sí. Es lo que ellos dicen. Pero nosotros creemos... Mitre dice algo parecido. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Sí. Mitre es una empresa que ya está contratada para el aeropuerto de Texcoco, entonces pues está cuidando su contrato. Está cuidando el contrato.
humanamente así es. Entonces, descalifica usted el fondo. Sí. No la tecnología, sino el fondo. No el fondo, porque yo pues, no lo invento, yo no soy un experto en aeronáutica, pero sí me pude asesorar de expertos, de gente capaz, y todos coincidieron que sí era factible. En la página de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, ya está incluso el proyecto de la terminal. Más o menos eso, sí. Más o menos, sí, es parecido, incluso a mí me dio así de golpe un parecido lejano con el aeropuerto Dulles de Washington. Pues esos son mis arquitectos que tengo en la oficina. Pero también vi la promoción de Norman Foster, Sir Norman Foster, hablando del aeropuerto de Hong Kong, de Shanghai y el de México, y es la octava maravilla escultural. Nuestro interés no es competir, y menos con ese señor. No, lo que queremos es hacer algo sencillo, algo digno, porque México no está en condiciones de esos lujos, es la opinión mía personal. Ajá, sí. Y que lo comparten mucha gente como yo, que podemos hacer algo para descongestionar el aeropuerto actual y tener un aeropuerto muy digno, una terminal digna y de buena presencia en Santa Lucía. Pero no necesitamos hacer ahí Yo entiendo que ustedes, una obra faraónica, los conocedores carísima en todos los aspectos de un proyecto de esta naturaleza, tienen conocimiento de causa y tienen, por supuesto, voz y voto en ese sentido. Pero, ¿cuánta gente en México usa el avión como transporte? Claro que no, ¿Y por qué le vamos a ir a preguntar a todos los que incluso jamás se han subido a un avión si están de acuerdo en que no se haga este aeropuerto y se haga el nuevo? Bueno, yo no voy a poder decir por qué le tenemos que preguntar a todos, porque yo creo que todo el mundo puede opinar, porque al final de cuentas está en riesgo las aportaciones y los impuestos de los mexicanos. Cada mexicano que aunque no use el aeropuerto está con sus recursos pagando. ¿Me permite, ingeniero? Está en la línea telefónica el ingeniero Asensio Medina Nieves, me están avisando, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sí, quien ahí estaba usted. Ayer estuvimos juntos. Ingeniero Medina Nieves, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Pepe? Buenas noches, saludos a su auditorio. Gracias, ingeniero. Nos acompaña el ingeniero José María Riobó aquí en esta mesa y estamos discute sobre el tema del aeropuerto, en el proyecto del megaaeropuerto de Texcoco y el tema de Santa Lucía. Pero con mucha atención lo escucharemos y con mucho interés, ingeniero. Pues, lo que presentaron ustedes ayer favorece la idea de continuar la construcción en Texcoco. ¿Por qué? Si nos podría resumir brevemente para que también intervenga el ingeniero Riobó. Mire, lo que entregamos el día de ayer fue básicamente el resultado de las mesas de análisis que el Colegio de Ingenieros Civiles de México llevó a cabo la semana pasada. En una de las mesas participó el ingeniero Riobó, también junto con otros ingenieros. El colegio lo que hizo fue escuchar la opinión de los técnicos involucrados en ambas alternativas y revisar la información que nos fue entregada por el ingeniero Javier Jiménez Espriu el pasado 20 de agosto. Con todo ese trabajo de las mesas de análisis, los comités técnicos del colegio, cada uno de manera individual, fueron aportando su opinión, y así fue como el comité del transporte, el comité del agua, el comité de medio ambiente cada uno de los comités fueron aportando para tomar la decisión de que con las condiciones actuales, con la información que se tiene al día de hoy, la mejor opción era continuar con el aeropuerto internacional de México que se construye actualmente en Texcoco. Ingeniero Riobó. Sí. ¿Usted estaba ahí? Sí, estuve ahí. Está el ingeniero Asensio Medina, sí, lo está escuchando. Estuve ahí. Y estuve, bueno, pues realmente yo no estoy objetando, este es un punto de vista del Colegio de Ingenieros. De eso y algunos expertos ingenieros que piensan de esa forma. Pero creemos que la otra alternativa, el hecho de que nuestra solución sea todavía conceptual, que no hayamos dedicado todo el dinero que haya que dedicarle para hacer un diseño tan preciso, para que se pueda evaluar, bueno, eso no significa que se pueda, para mí, descartar la de Santa Lucía.
Primero porque la calidad del suelo de Santa Lucía es inmensamente mejor. No hay hundimiento regional en la zona. No va a haber ningún problema de ese tipo. El sismo en esa zona es casi zona de transición, por decirlo así. Entonces no tendría ningún efecto y sería mucho más reducida la estructura para construirlo y para hacerlo. Ingeniero Medina, nos decía el ingeniero Riobó que el problema que se ha encontrado en el proyecto de Texcoco es la mala calidad del suelo para los fines que se pretende al instalar pistas para utilizar de manera intensiva, que va a salir muy caro hacer esas pistas y sobre todo muy caro mantenerlas. Ingeniero, ¿eso ustedes lo consideraron? Mire, primero le mando un saludo al ingeniero Riobó, el cual pues, es socio también del colegio. Él también a usted, ¿eh? Y efectivamente no se trata de confrontar el tema. La solución que ya se le dio a mejorar el suelo en el terreno del aeropuerto que está construyéndose, pues es una inversión que ya se hizo. Se hizo un tratamiento de precarga en el suelo, el cual permitió consolidar el terreno hasta una profundidad de más de 3 metros, por lo que de acuerdo con los especialistas de mecánica de suelos, ellos consideran, para hacer un comparativo, actualmente en el aeropuerto Benito Juárez, los hundimientos que son diferenciales rondan entre 25 y 35 centímetros anuales de hundimiento. De acuerdo con los estudios que se tienen por la Instituto de Ingeniería y de la Comisión Federal de Electricidad, el hundimiento en las pistas del nuevo aeropuerto que ya se construyeron tendrán un hundimiento de 13.5 centímetros, es decir, menos de la mitad de lo que se está presentando en el aeropuerto actual. Ingenieros holandeses dicen que hasta en 8 años no habría necesidad de mantenimiento en las pistas. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad dice otra cosa. Bueno, de acuerdo con lo que nos presentaron, con lo que dicen los estudios de mecánica de suelos, ellos prevén efectivamente lo que usted comenta, que el primer mantenimiento o reparación que se llevarían a cabo sería hasta dentro de 8 años, tomando en cuenta que el mejoramiento del suelo ya se hizo. Es decir, es una inversión que ya se hizo y forma parte del costo invertido, que lo que decimos es que construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, toda esta inversión que ya se hizo, pues quedaría sin uso, sería a fondo perdido. Y eso es parte de las consideraciones que tomó en cuenta el Comité de Financiamiento para tomar en parte... ¿De cuánto dinero estaríamos hablando, ingeniero Medina, que quedaría sepultado como en un elefante blanco que ni siquiera terminó por ser elefante si se cancela? Pues mire, voy a tomar los números que el ingeniero Javier Jiménez Espriu ha comentado y rondan alrededor de 100,000 millones de pesos. Ese dinero se iría a la basura. Ese dinero sería el costo de lo invertido, más el costo de la cancelación y de pago de cancelación de contratos. A ese costo de los 100,000 millones habría que sumarle el costo de Santa Lucía, que actualmente el presupuesto que por ahí nos mostraba el ingeniero Riobó es alrededor de 70,000 millones de pesos, pero también, como él bien lo comenta, está en una fase conceptual. Es decir, que aún no se tienen los estudios correctos ni un proyecto ejecutivo completo que permitiera garantizar que ese costo de 70,000 millones fuera realmente el correcto. Si hacemos un poquito de memoria, el primer número que se dio para el aeropuerto de Texcoco eran de 120,000 millones de pesos. Actualmente, con los incrementos de áreas que se le han ido incrementando por una mayor perspectiva de crecimiento, ronda en los 285,000 millones de pesos. Y el tipo de cambio también. Y lo que defiende el grupo aeroportuario es que ellos se siguen manteniendo rondando los 13,300 millones de dólares y que lo que afecta es el tipo de cambio,
de los 12.70 a 19 pesos actuales. Pues le agradezco, ingeniero Medina, que nos haya permitido esta brevísima conversación, a reserva de mejorarla, porque irán surgiendo, por supuesto, dudas, y ustedes como expertos nos pueden ayudar a aclararlas ante la audiencia. Y Pepe, déjeme nada más, por favor, decirle que gran parte del razonamiento del Colegio de Ingenieros Civiles de México se basa en que no tenemos realmente un estudio que faculte o que diga que los aeropuertos de Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez pudieran trabajar de manera simultánea, de manera continua. Entonces, como dice el estudio de Mitre, sí se puede, pero con ciertas restricciones, lo cual anularía el número de operaciones, y con lo cual los expertos del colegio dicen no lograríamos superar el tema de la saturación en el corto y en el mediano, y mucho menos en el largo plazo, lo que sí ofrece la alternativa del aeropuerto de Texcoco. Ingeniero Medina, ¿no será que Mitre está defendiendo sus intereses contractuales con quien lo llamó, lo invitó a todo esto? Pues mire, sí sería un tema que tuvieran que analizar, pero Mitre es una institución seria que muchísimos aeropuertos del mundo lo consultan, lo contratan para llevar a cabo sus estudios, y habría que tener un estudio de una entidad similar con el mismo prestigio de Mitre para que pues dijera lo contrario y le diera luz verde a una situación de operación simultánea en Santa Lucía. Mientras eso no lo tengamos, pues nos hace un poquito injusto criticar un proyecto con mucha información y otro con muy poca información, o casi nula, como bien comenta el señor Riobó, que está hoy en una fase conceptual. Le agradezco, ingeniero. Estaremos en contacto si nos permite. Le mando un saludo a su auditorio y al señor Riobó y a todos. Un saludo. Él también a usted, por Igualmente, supuesto. Gracias. Pues, ¿qué tal, ingeniero Riobó? No, yo entiendo la postura, la entiendo. Sí, sí. Pero realmente tampoco... Si usted hubiera la ganado parte contrato, conceptual, si usted la- hubiera la- ganado la el parte- contrato en Texcoco, ¿estaría usted defendiendo Santa Lucía? Sí, ¿También? sí, sí. No, es que yo me di cuenta que el suelo de Santa Lucía, de Texcoco, es lo que dice él de lo que se ha invertido para que no se mueva, eso no es cierto. Se va a mover por el hundimiento regional. Lo Y que no en 8 años, como dicen los holandeses. no, eso no es cierto. Antes. Eso lo podemos apostar. Año con año se va a estar hundiendo. Hay una Debido alternativa. al hundimiento regional de todo el Valle de México. Cuando comenzó la convocatoria a los ingenieros, justamente, en fin, por parte del próximo secretario de Comunicaciones, Sí. se invitaba a los ingenieros a presentar propuestas que puedan ser viables desde el punto de vista económico y financiero. Y se invitaba como una opción a que el sector privado concurse por la licitación del aeropuerto y que con dinero privado se lleve a cabo todo esto. Sí, que eso me parece muy bien. Yo lo aplaudo, me parece muy bien. Yo no siento que el sector privado haya levantado la mano para Todavía no. entrarlo a Texcoco. ¿Por qué? Porque lo ven como no un Por muy buen problema, negocio. el gasto de mantenimiento va a ser muy alto. A eso se refiere. Yo así lo veo yo, me puedo equivocar. Así lo veo yo. Es un gasto de mantenimiento muy fuerte donde está difícil tomar el riesgo. Nos había dicho el ingeniero Jiménez Espriu le habían dicho al ingeniero Jiménez Espriu que el aeropuerto actual de Texcoco, que están construyendo, Ajá. llevaría un 31.5% de avance. Y entonces él ayer en la reunión donde usted estuvo dijo, no es verdad, que es 21. lleva un 20%. Y hoy dice la empresa Parsons que el avance global del nuevo aeropuerto sí es del 31.5%. Bueno, pero si usted lee el final, si eso incluye el diseño, la compra del terreno, si incluye muchas cosas de ese tipo, a lo mejor sí. Pero me refiero a la obra. La obra me da la impresión que no. Lleva 20. No lo hay. Cualquiera que lo vea no lo ve. No está así. Y lleva 3 años. Y vamos a pensar que sí es cierto, lleva el 30%, 3 años. Faltan 6 años más para que termine. ¿Y para cuándo le gusta? Pues 2024, otro sexenio más. Cierto. Para que se inaugure. Y esto ya no aguanta, ¿eh? ¿Y no. Santa Lucía cuánto tiempo estaría listo con un estudio? Hemos hecho un estudio, déjenme decir, Santa Lucía, lo que hicimos es tomar la Terminal 2 del aeropuerto actual
de la Ciudad de México, ¿no? Analizarla, estudiarla y trasplantarla a Santa Lucía, en cuanto a lo que son ingeniería, diseño, costos, materiales, etcétera. Y de ahí sacamos material y sacamos costos. Teníamos los costos de la Terminal 2 al centavo. El ingeniero que me ayudó en el estudio fue el ingeniero Samaniego, que a él le tocó la auditoría de la Terminal 2 del aeropuerto actual de la Ciudad de México. Sí, la T2. Entonces, basando en esos datos que teníamos, conceptualmente los extrapolamos en costos y lo llevamos aquí. Ahora lo que hemos hecho es ya irnos pedazo por pedazo, pero no estamos variando el proyecto. El proyecto es un fusil de la Terminal 2. En cuanto a funcionalidad. Puede que tenga otro aspecto Sí, claro, exteriormente, eso es lo de menos. pero Eso es funcionalidad, las salas de última espera, todo exactamente la Terminal 2. Es un tema inagotable, por supuesto, Claro. es un tema que merece toda nuestra atención. Claro. Nosotros agradecemos a usted que se haya tomado la molestia de venir aquí a cabina a compartir sus opiniones con la audiencia que está deseosa de tener la mayor cantidad posible de información para cuando se nos pregunte. Pues yo no estoy de acuerdo con que se pregunten esas cosas, pero el presidente electo así lo decidió, adelante. Habrá una encuesta. Yo creo que la encuesta está bien de que todos, si a todos nos va a costar de alguna manera, porque se está financiando el aeropuerto actual con el TUA, que es el impuesto, que ya es de Hacienda, ese ya es nuestro del gobierno. Sí, sí. Pues se está tomando eso para financiar el nuevo aeropuerto. Entonces pues es dinero mexicano, es dinero del gobierno, del pueblo. Entonces yo creo que la gente tiene que opinar, tiene que decir si está de acuerdo o no. No porque yo no uso el avión, no me interesa, ¿no? Pues yo creo que sí me interesa porque va en juego el dinero del gobierno y que es del pueblo, ¿no?